Feliz sábado, iglesia. Feliz sábado. Yo me siento muy agradecida y muy honrada por la oportunidad que tengo de compartir con ustedes hoy. Y mi deseo esta mañana es que todos los que estamos aquí, incluyendo las personas que están conectadas a través de las redes sociales, es que puedan sentir el abrazo de Dios tan y tan cerca, tan y tan pegadito, que podamos experimentar la paz y la bendición que Él nos regala con ese abrazo. Quiero darle las gracias al Ministerio de la Mujer, quiero darle las gracias a la hermana Ana Luisa, quien fungió como portavoz para extenderme la invitación. Gracias también a María de los Ángeles, a Heidi, a Aida, que fue la diaconisa que me recibió esta mañana y me entregó la bolsita de papel rosa. Gracias por esa bolsita que Aramis ya abrió y disfrutó. Gracias también al pastor Román y a su esposa Priscila por darnos la oportunidad de compartir con ustedes, a mi esposo, y sobre todas las cosas quiero darle las gracias a Dios, porque en el momento en que Ana Luisa me llamó en el mes de enero, tengo que confesarles que justo en ese momento yo supe que quien me estaba invitando era Dios. Así es que le agradezco mucho a Dios por permitirme llegar hasta este día y poder compartir. Tengo que contarles que ayer en la noche me acosté sumamente enferma. Esta mañana amanecí con la garganta súper inflada y yo, wow, Señor, yo necesito que seas tú delante de mí. Así es que me acosté después de que me bebí un vasito de NyQuil, porque no podía realmente con cómo me sentía. Estuve como 3 días sin apenas descansar. Ayer mi día inició en San Juan bien temprano en la mañana y terminó entre Vega Alta y Atillo, sumamente cansada. Y esta mañana apenas podía casi hablar, tenía la garganta bien afectada. Y dije, bueno, Señor, tú vas a ir delante de mí. ¿Por qué comparto esto? ¿Por qué separo tiempo para hacer esos agradecimientos y para compartirles qué fue lo que ocurrió anoche y esta mañana? Porque todos nosotros también tenemos nuestras propias historias. Todos nosotros llegamos aquí luego de una mañana posiblemente complicada, ajetreada, de una semana seguramente difícil, con retos que no esperaste enfrentar quizás. Pero quiero que sepas que la razón por la que todos nosotros estamos aquí no es por casualidad, no es porque decidimos venir a la iglesia de Moca como de costumbre, o por primera vez, o porque escuchaste que el tema de esta semana sería el Dios que me ve. Eso es parte, pero estamos aquí porque el Espíritu Santo nos trajo. Así es que yo doy honra y gloria a Dios por eso. Me gustaría que vayamos de rodillas para orar. Pero antes de eso, hay algo que quiero compartir que es sumamente trascendental. Todo lo que el Señor va a compartirnos esta mañana es importante, pero hay algo que me encantaría que pudieras darle espacio en tu corazón para internalizar. Y es que el Rey del universo, el Creador de todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí, nos ama con amor eterno. ¿Qué significa que el Rey de todas las cosas, nuestro Creador, nos ama con amor eterno? Bueno, que Él nos amó, fue su decisión, que Él nos ama y que Él nos amará por siempre. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser merecedores de ese amor. Así es que doy gloria a Dios por eso. Y ahora sí vamos a ir de rodillas para orar. Aquellos que puedan. Gracias, amado Jesús, porque hablas a nuestro corazón y hablas a nuestra mente. Gracias, Señor, porque desde nuestra condición, desde nuestros retos, desde aquellas circunstancias que podemos estar enfrentando en este momento, tú has decidido abrazarnos. Te pido, amado Señor, que las personas que puedan estar en este lugar con dudas, con incertidumbre, con dolor en su corazón, con alguna aflicción, puedan tener la certeza, Señor, de que tú los ves. Y puedan tener la certeza que desde antes de que ellos expresaran aquello que les está incomodando, ya tú has provisto una solución. Gracias, amado Jesús, por escucharnos, y queremos escucharte ahora también
al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Me gustaría que podamos abrir nuestra Biblia en el capítulo 16 del libro de Génesis. Nuestra lectura bíblica fue el versículo 13, pero nosotros vamos a comenzar desde el inicio. Y me gustaría, antes de empezar, hay algo que no quiero olvidar. El Ministerio de la Mujer colocó este cofre por aquí para que ustedes, si tienen un papelito consigo de alguna libreta, puedan arrancarlo y entonces puedan colocar ahí una petición. Pero también se ha provisto de papelitos, me indicaron que en la parte de atrás, que entiendo que en el recibidor, para que usted pueda colocar su petición. A ninguno de los que estamos aquí nos va a incomodar que en el momento en que usted lo sienta y que usted lo necesite, pase aquí para poner su petición. No hay inconveniente con eso. Igualmente, las personas que nos ven a través de las redes sociales pueden escribir en los comentarios aquella petición para que podamos orar. Vamos a orar durante toda la semana, pero el viernes se va a hacer una fogata en las afueras de la iglesia y juntos vamos a tener un momento especial de oración. Bien, tenemos nuestras Biblias en el capítulo 16 de Génesis. Pero antes, ¿alguna vez te has sentido en algún lugar lleno de gente? ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido sola? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que todos te miran, pero nadie te ve? Yo tengo que decirles que yo he tenido la desagradable experiencia, porque tengo que decirlo de esa manera, de conversar con personas y luego decirle a mi esposo: wow, qué incómoda me sentí con esa persona. Esa persona me estaba mirando, pero esa persona no me estaba viendo. Y nos sentimos poco valorados. No sentimos que esa persona pudo ver nuestra esencia, pudo ver quiénes somos nosotros, por muchas razones. Hay ocasiones en que ciertamente quizá la persona no tenía la oportunidad de dedicarnos la atención como lo merecíamos, pero muchas veces, y me ha ocurrido quizá a mí también, el yo, el ego, hace que nosotros no veamos a esa otra persona aun cuando nosotros la miramos. Es muy posible que ninguno de los que estamos aquí nos sintamos invisibles, porque al fin y al cabo todos tenemos familia, todos tenemos amigos, posiblemente tenemos compañeros de trabajo también. Tenemos hermanos de iglesia, muchas personas que nos rodean en distintos contextos, pero hay momentos en la vida en que podemos sentirnos realmente solos, aun cuando estemos acompañados por las personas. Ven las personas muchas veces nuestras sonrisas, pero no ven nuestras luchas. Ven nuestro servicio y todos los detalles, así como lo ha hecho el Ministerio de la Mujer para este día y para esta semana, pero no nuestro cansancio, no el tiempo que nosotros invertimos para eso. Ven nuestros logros, pero no ven nuestro proceso. Y muchas veces nos pasa que vemos afuera personas que han hecho algún emprendimiento o que tienen éxito y decimos: wow, mira esa persona, y nos ponemos a especular sobre por qué esa persona es exitosa, sobre por qué esa persona ha alcanzado logros. Pero se nos olvida que hubo un proceso para que esa persona pudiera llegar hasta ahí, y muchas veces eso nos ocurre a nosotros también. Quizás una de las experiencias más dolorosas del ser humano no es el sufrimiento en sí mismo, sino que nosotros creamos que sufrimos solos, que sufrimos sin ser vistos. Y esta mañana nosotros vamos a ir al capítulo 16, como ya hemos visto, para hablar sobre una mujer que se sentía exactamente así. Vamos a iniciar con el primer versículo y lee de la siguiente manera: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Si es que vemos cómo el capítulo 16 de Génesis empieza a describir este panorama entre Sarai y Agar, y empieza diciendo específicamente: Sarai no podía darle hijos a Abraham, pero
Y ese pero es importante. Ella no podía darle hijos, pero había algo que ella sí podía hacer. Había algo que ella tenía. Y lo que ella tenía era a Agar, era la sierva egipcia. Y ese parece un detalle de pronto desapercibido que podemos pasar por alto, pero es sumamente importante. ¿Por qué? Porque desde el comienzo Agar no es presentada por quien es en sí, sino por su condición. Es descrita como la sierva de Sarai, es decir, es una pertenencia de su ama. Antes de conocer sobre los sueños de Agar, sobre sus sentimientos, sabemos que le pertenece a alguien más. Si queremos nosotros entender un poco más sobre el trasfondo de Agar y la relación o la importancia que esto tiene en su experiencia con Dios, hay 3 elementos que debemos considerar. El primero es que Agar es mujer y en el contexto antiguo patriarcal, esto hacía que Agar estuviera en una posición de desventaja. ¿Por qué? Porque ejercía no solamente menos autoridad sobre sí misma, sino sobre los demás, porque la colocaba en una posición de desventaja a nivel social, pero también porque esto tenía unas implicaciones a nivel económico y a nivel legal. Las oportunidades para Agar eran limitadas en sí misma. En segundo lugar, Agar era esclava, no tenía una autonomía real y como mencionamos, ella le pertenecía en este caso a su ama que era Sarai. Sus recursos, su tiempo, su energía, todo era dedicado en este caso a la casa de Abraham y de Sarai. Y alguien podría pensar, bueno, Naomi, ser sierva de Abraham y de Sarai no debía ser tan malo. Al fin y al cabo ellos tenían recursos. Bueno, eso es cierto. Eso podía garantizar que Agar tuviera un plato de comida, que tuviera vestimenta, que tuviera un lugar para dormir. Pero eso no significaba que Agar se sintiera libre, valorada, plena o con un sentido de propósito. Y es que nosotros conocemos de más que la estabilidad material no supone una plenitud a nivel emocional. Y vamos a ir entonces a los versículos 2 y 3. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Cuando nosotros leemos estos versículos, nosotros podemos entender claramente que Abraham y Sarai tuvieron un acuerdo. Ellos acordaron entre sí que Sarai que Sarai en este caso entregaría a Agar a Abraham para que se acostara con ella y entonces que pudiera tener un hijo. Pero la Biblia, este texto bíblico no nos da a entender que Agar fuera consultada, que Agar tuviera la facultad de decidir sobre su maternidad o aún más sobre el aspecto sexual. Si es que su voz está ausente en la conversación. Y el tercer elemento, el primero dijimos que es que Agar es mujer y el segundo que es esclava. Si es que por ser mujer está en una posición de desventaja a nivel social, a nivel económico, a nivel legal, no tenía autoridad sobre sí, sobre otras personas. Como esclava no tenía una autonomía real, así es que ella no podía decidir con relación a sus propios sueños, a su propio camino. Y su tiempo, sus recursos eran invertidos en este caso a Abraham y a Sarai. Y en tercer lugar, Agar era egipcia. Y ser egipcia significaba que ella era extranjera y que ella era ética y culturalmente distinta. Y lamentablemente a lo largo de la historia, y nosotros lo vemos hoy, ¿verdad?, todo el tiempo, aquellos que no pertenecen a nosotros
aquellos que no se parecen a mí, pues a eso los echamos como que de ladito. Esos son discriminados, esos son marginados y esos son oprimidos muchas veces también. Es también importante mencionar que Agar no pertenece al linaje de la promesa. Y aunque esto resulte obvio, es importante que lo podamos mencionar. Agar no es hebrea, como ya dijimos, es egipcia. No es la esposa legítima tampoco. No es heredera y ni siquiera es la figura principal de la historia. Algunos estudiosos sugieren que la razón por la que Agar estaba en la casa de Abraham y Sarai es porque si nosotros vamos un poquito más atrás en el libro de Génesis, en el capítulo 12, leemos que Abraham y Sarai tuvieron que ir a Egipto y sabemos que estando en Egipto fueron echados porque tuvieron que mentir con relación a la relación entre Abraham y Sarai, que era su hermana, y luego entonces el faraón se entera de que no es su hermana, es su esposa. Pero lo importante aquí es que muy posiblemente cuando ellos estuvieron en Egipto, Agar, y es lo que sugieren algunos estudiosos, ¿fue comprada o fue entregada? Esto añade otro elemento a su historia. Y es que Agar no solamente era esclava, sino también una mujer desplazada de su tierra y de su gente. Vamos a volver al versículo 2. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Así es que vemos también otra dimensión en la que Agar pasa a ser importante, por así decirlo, para Sarai. Y es que Agar representaba la mejor oportunidad para Sarai obtener una bendición por sus propias fuerzas. Y en este caso, por medio de Agar. Agar representaba la oportunidad para alcanzar por medios humanos aquello que Dios ya había prometido. Se transformó entonces en la alternativa humana para conseguir una bendición divina. Pero lo extraordinario de esta historia es que aunque muchos podían ver a Agar como una mujer esclava, como una mujer egipcia, Dios la veía de forma completamente distinta. Y me gustaría que podamos seguir en el relato en los versículos del 4 al 6. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que estás embarazada me tratas con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Si es que Agar en este caso toma una decisión y la decisión es huir. Y debemos detenernos aquí un momento porque como nosotros hemos repasado, era una mujer extranjera, esclava, pero no solamente todos esos elementos que ya de por sí podían traer una complicación para ella, es que ahora ella estaba embarazada. Y huir significaba exponerse a una vulnerabilidad todavía mayor. Significaba quedarse sin protección legal, sin estabilidad económica, sin un lugar donde dormir, sin garantías de alimento y sin la seguridad mínima que ofrecía la casa de Abraham. Sin embargo, ella prefirió ir al desierto antes que seguir siendo tratada con desprecio. Vamos a continuar la lectura en el versículo 7. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo:
Regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo. Lo llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Y a mí me encantaría poder compartir con ustedes una experiencia. Cuando Aramis estaba más pequeñito, Aramis es mi hijo, tiene ahora casi 3 años y medio, me encontraba en una situación laboral que era sumamente incómoda para mí. Sentía mucha insatisfacción y esa insatisfacción obviamente generaba inseguridad, generaba incertidumbre. Y recuerdo un día, estando en ese lugar de trabajo, escribirle a un ex compañero de trabajo para saludarlo de mi parte y de mi familia, para saber cómo estaba la dinámica en ese lugar. Y recuerdo que la persona me respondió, ay Naomi, ¿cuánta falta nos haces aquí? Y esto parecerá quizá sencillo, pero en mi realidad, esas palabras me causaron mucha angustia. No las palabras en sí, sino lo que eso suponía. Yo estaba en un lugar en el que yo no me sentía no solamente no vista ni valorada a nivel profesional, sino que también sentía eso mismo a nivel personal, que no había un reconocimiento no de quién yo podría ser, que solamente soy hija de Jesús, sino de la esencia. Y recuerdo sentir ese día mucha angustia. Nunca había sentido lo que experimenté ese día. Y en la noche, recuerdo que ese día no tomaba clase en la noche y normalmente tomaba clase. Ahora no recuerdo por qué no tuve clase ese día. Fui a una iglesia para encontrarme con una hermana a entregarle algo. Y Aramis me dijo, mamá, llévame un ratito a la iglesia. Y yo decía, yo creo que eso ahorita se le pasa, eso tiene que ser, pues está viendo, vamos a bajarnos, yo no quiero estar en el car seat, yo lo que quiero es bajarme. Yo, papito, es que nos tenemos que regresar a la casa, es tarde, mañana mamá tiene que trabajar, nos tenemos que preparar para la escuela. Yo estaba en ropa de trabajo, él estaba en ropa de estar en la casa. Y me fui, no le presté atención. Cuando llegué a mi casa, mamá, ¿por qué estás aquí? Yo te dije que yo quería ir a la iglesia un ratito. Llévame a la iglesia, quiero ir un ratito a la iglesia. Y yo, ok, voy a tener que regresar a ir a la iglesia. Y cuando voy a la iglesia nos sentamos en el último banco. Ya todo el programa se había comenzado a desarrollar, el pastor estaba predicando. Pero yo nunca olvidaré que el pastor dijo, yo soy tu Dios y yo te he llamado para algo especial. Y cuando yo escuché esas palabras, yo sabía que era de parte de Dios. Yo estuve todo el día orando, Señor, ¿sabes cómo me siento? Y conoces también mi corazón. Así es que de alguna manera tú me vas a hablar durante el día de hoy. Y la manera en la que Dios decidió hablarme ese día fue a través de Aramis, de un chico con menos de 2 años en aquel momento, que insistió en que quería ir a la iglesia y que mamá lo llevara un ratito. ¿Cómo era vista Agar? Agar era vista como secundaria, Agar era vista como reemplazable, era vista como extranjera, era vista como inferior. Pero yo quisiera hacer una pregunta para meditar un poco más profunda. ¿Era realmente vista Agar? Y cuando hago esa pregunta, no me refiero obviamente a si las personas sabían sobre su existencia, sobre que ella estaba ahí. Me refiero a si alguien veía su dignidad, si alguien veía sus heridas, si alguien veía sus sueños, sus luchas y su valor como ser humano. Hay personas, y yo creo que quizás todos hemos estado alguna vez en esa posición, que somos observadas, pero no somos realmente vistas. Y qué bueno
Qué bueno que no somos realmente vistas, porque si fuéramos realmente vistas, posiblemente las personas se decepcionarían. Si las personas me vieran realmente, muy seguramente se decepcionarían también por toda mi humanidad y lo que eso representa en términos de nuestra imperfección, de esas exigencias que nos hacemos a nosotros mismos para ser perfectos, para ser dignos. Pero qué bueno saber que ese trabajo no nos corresponde a nosotros. Hubo momentos en mi vida en los que yo me sentí también como Agar, aparte de ese testimonio, de esa experiencia que les conté. Y algunos de los que estamos aquí posiblemente también nos hemos sentido de esa manera. Pero es precisamente en ese escenario donde ocurre algo extraordinario. Y vamos a leer ahora el versículo 13, que dice así: a partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: de verdad he visto a aquel que me ve. Y es aquí donde Agar pronuncia una de las declaraciones más poderosas que encontramos en la Biblia. Tú eres Dios que me ve. Mi oración y el propósito por el que Dios permitió que yo pudiera estar aquí es para que podamos nosotros comprender e internalizar una verdad que es transformadora. Y es que tú eres visto y eres vista por Dios. Pero ¿qué significa, Naomi, que soy visto y que soy vista por Dios a la luz del relato? Significa, en primer lugar, que cuando huyas de aquello que te oprime, de aquello que te lastima, de aquello que te incomoda, Dios saldrá a tu encuentro, así como salió al encuentro de Agar para darte dirección. Agar no encontró a Dios porque sabía exactamente dónde ir. Dios fue quien la encontró a ella en medio de su confusión. En segundo lugar, sabrás que eres visto y que eres vista por Dios, porque la promesa de Dios, su bendición, tu bendición y tu futuro no dependen de ti, sino de Él, y están garantizadas ya por Él. La promesa que Dios le dio a Agar no dependía de su posición social, no dependía de su origen, ni de la opinión de los demás, dependía de Él. Y de la misma manera, tu identidad y la mía no depende de factores externos, no depende de lo que otros dicen de ti, ni siquiera depende del concepto que tienes de ti mismo y de ti misma. Tu identidad encuentra fundamento en la forma en la que Dios te ve. Y es importante también mencionar que cuando Dios escucha nuestro clamor, Él pone paz en nuestro corazón. Y así como ocurrió con Agar, Él también está escuchando tu clamor y conoce cuál es tu aflicción. Y antes de que, como mencioné quizá en algún momento, antes de que tú expresaras tu aflicción, ya el Señor está obrando sobre ella. Y ya Él ha provisto solución. No porque yo lo digo, sino porque Él entregó a su único Hijo en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús fue clavado en el madero, también fueron clavadas tus luchas. Por eso es que nosotros podemos tener confianza hoy. Y después de todo esto, quizás nos surja una pregunta. Naomi, ¿hay algo que yo tengo que hacer para convertirme en esa persona que Dios dice que soy? ¿Qué tengo que hacer si algo para sentirme amado, escogido, valioso, hijo o hija de Dios? No hay nada que nosotros podemos hacer. Esa es la respuesta. Dios no comenzó a amarte y a amarnos cuando tú y yo lo estábamos buscando. Dios no comenzó a vernos cuando nosotros volteamos para verlo a Él. Dios no decidió escogerte cuando finalmente hiciste todo bien, porque verdaderamente nunca haremos las cosas de forma perfecta, sino por obra solamente del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días transformándonos. Él te vio antes y Él te amó antes. Y eso es exactamente lo que descubrimos en la historia de Agar. Esta mañana quisiera que puedas recordar, tarde ya, que no tienes nada que hacer para ganarte el amor de Dios. No tienes que demostrar que eres suficiente. No tienes que demostrar ni convencer a nadie de que eres digno de ser amado. ¿Por qué? Porque la gracia funciona al revés.
¿Cómo al revés? Bueno, Dios te amó primero, Dios te escogió primero y Dios te puso nombre primero. Y cuando nosotros comenzamos a creer en esa verdad, nuestra vida empieza a transformarse solo por gracia de Él. Así es que a mí me encantaría poder compartir una alabanza con ustedes que expresa precisamente esa realidad. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre. Me hiciste deseable para ti. Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que dice en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti.
concluir esta mañana, me gustaría hacer una última pregunta. ¿Qué ve Dios cuando te mira? Agar pudo haber pensado que era solamente una sierva, una extranjera y una mujer invisible. Pero Dios la veía de una manera completamente distinta. Y quizás esta mañana el Señor lo que quiere es que nosotros podamos recordar o incluso darnos oportunidad verdaderamente de saber cómo Él nos ve. Y la Biblia nos dice en Isaías 43:1, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre y mío eres tú. En Isaías 43:4 dice, a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. Así es que cuando Dios te mira, te ve precioso y te ve preciosa. Cuando te mira, ve a alguien que le pertenece. Por eso fue que dijo en Isaías 43:1 que te redimió, que te puso nombre y que le perteneces a Él. En 1 de Juan 3:1 dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así es que cuando Dios te mira, ve un hijo, ve una hija. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Cuando Dios te mira, ve a alguien escogido, a alguien escogida. Ve a alguien con un propósito especial, un propósito que va más allá de ese sueño que tú quizás tienes, que es importante. Pero pidámosle a Dios que sea el sueño que Él tiene para nosotros, el que se pueda cumplir en nuestra vida. Quizá la vida te ha hecho sentir invisible en algún momento. O quizás hoy sientes que esa lucha, que ese reto, no solamente que es invisible, sino que es imposible de poder trabajar por tus propios medios. Y sí lo es. Quizá las heridas, los errores o las circunstancias han intentado definir quién eres, quiénes somos. Pero Dios nos recuerda que tu identidad y la mía no está determinada por lo que hemos vivido, sino por la forma en la que Él nos ve. Nos ve como suyos, nos ve preciosos, como escogidos y como hijos. Si hoy deseas decirle al Señor, Señor, ayúdame a verme como tú me ves, de una manera diferente. Yo quiero que aquellas personas que desean poder verse de la manera en que Dios los ha visto puedan pasar aquí al frente para tener una oración especial. Yo voy a bajar por acá para estar cerquita de ustedes y que podamos orar. Si esta mañana queremos tener la confianza y la certeza de que somos vistos no por los demás, no por mi esposo, no por mi esposa, no por mis hijos, no por mis compañeros de trabajo o por mis hermanos de iglesia. Quisiéramos sentirnos valorados por todos ellos, pero nuestro verdadero valor radica en Jesús. Así es que si queremos tener esa convicción de hoy en adelante, yo quisiera que podamos inclinar nuestros rostros para orar. Aquellas personas que también nos ven a través de las redes sociales, gracias por acompañarnos. Gracias por compartir tu petición. Estaremos orando durante toda la semana y por aquellas que ya han sido colocadas aquí. No porque hay poder en sí mismo en este lugar, sino porque la presencia de Dios está aquí. Y la presencia de Dios también está en tu vida. Así es que vamos a orar en este momento. Yo voy a ir de rodillas para orar. Gracias, amado Jesús, porque esta mañana nos has convencido y seguirás convenciéndonos de que somos vistos por ti. Somos vistas por ti. ¿Qué significa que somos vistos por ti, Señor? Significa, como hemos aprendido a través de tu palabra, que somos amados, que somos escogidos y que hemos sido llamados tus hijos. Gracias, Señor, porque no merecemos ser tus hijos. Pero gracias también por Cristo Jesús, que derramó su sangre para que hoy podamos ser llamados tus hijos, podamos confiar en tus promesas y podamos verte muy pronto cuando regreses a buscarnos para abrazarnos por la eternidad.
Gracias por cada una de las personas que se puso en pie, que se acercó hasta aquí, Señor, buscando tu presencia, buscando, Señor, que tú puedas hacerlos internalizar, que tú les amas, que tú ves sus luchas, sus retos, Señor, que tú los creaste y porque los creaste, Señor, los sostienes y los tienes en control, Señor, tienes su vida en control. Te pido, amado Jesús, que cualquiera que pueda ser la dificultad, que aquella que pueda ser la aflicción que los ha hecho sentir desplazados, extranjeros, reemplazables, que ellos puedan estar seguros, Señor, de que su identidad está garantizada por ti. Gracias, Señor, por escucharnos ahora. Gracias, Señor, por las personas que también se acercaron para poner su petición. Hazle saber, Señor, que ya esa petición ha sido escuchada por ti de antemano y que tú has provisto una solución para ellos y para sus vidas. Hemos orado, amado Jesús, en tu dulce nombre. Amén. Amén.